¿qué tal? Muchas apreciaciones existen sobre la figura de Jesús de Nazaret, cómo era, cómo se comportaba. Por lo general, estas descripciones las conoce mucha gente a través de los evangelios apócrifos y a través de los evangelios canónicos, sobre todo los canónicos. Pero nos preguntamos si realmente todo esto que describe de forma actitudinal cómo fue el Maestro Jesús es realmente una forma de describirlo concluyentemente hablando. No lo sabemos. Sin embargo, con base a esta información que yo he obtenido de los evangelios apócrifos y de los evangelios canónicos, les tengo una descripción de un Jesús más humano y de un Jesús más lógico. Rápidamente les tengo 19 aspectos relacionados con encuentros de las cosas que hizo Jesús de Nazaret de acuerdo a los evangelios. Vamos a enumerarlos y vamos a analizarlos. Por favor, vean el video hasta el final y después me hacen o me dejan sus comentarios. Primero, desde el principio. Cuando María embarazada huye con su esposo José, lo hacen básicamente por la matanza de los inocentes promulgada por el rey Herodes. Aunque María estaba convencida que la criatura que llevaba en su vientre sería un hombre especial, tal vez el Mesías libertador, pienso que ahí fue donde María comenzó a tener una apreciación un poco sesgada de lo que, o del ente, o del ser que traía en sus entrañas. Siempre lo mantuvo y lo pensó como el libertador anhelado, el profeta anhelado, el Mesías anhelado, del que tanto hablaban las profecías y el que tanto se esperó. Segundo, María ve crecer a su hijo esperando de él alguna actitud de liderazgo, pero José y su esposa se quedan esperando, no encuentran, no ven esa actitud que ellos esperan de su hijo que va creciendo. Tercero, José, padre, muy seguramente por apoyo de su esposa, quien descendía de una familia pudiente, no debemos olvidar eso de María, a pesar de que ella huyó como una persona no pudiente, sí lo era, ¿ya? Entonces pensamos que ella ayudó a su esposo en sus emprendimientos. Seguramente, muy seguramente, José no fue un carpintero cualquiera, más bien logró un alto progreso en su labor, en su trabajo. José terminó siendo un constructor de barcos por encargo, terminó dirigiendo junto con sus hijos un gran astillero. Cuarto, como ya lo enuncié, José había progresado tanto con su trabajo que terminó junto con todos sus hijos montando un significativo astillero donde se fabricaban grandes embarcaciones por encargo. Quinto, José murió en un accidente laboral delante de sus hijos, incluyendo a Jesús, que también estuvo presente. A José le había caído una gran pieza de madera que se desprendió de una tarabita. Sexto, al no conocer Jesús de su propia divinidad,
Jesús no hace nada por salvarle la vida o resucitar a su Padre. Es decir, a pesar de ser quien era y de que siendo adolescente ayudaba a su padre en sus labores, pues no pudo realizar este prodigio de resucitación debido a que él todavía no sabía quién era en sí. Posteriormente a Jesús, como hermano mayor, le toca hacerse cargo del astillero y de la mayor parte de las necesidades de su familia. Séptimo, Jesús se da cuenta de su divinidad cuando en una visión se le aparece su Padre, Jehová, Dios, y le revela su misión y su destino, o sea, le cuenta todo lo que va a acontecer. Tendría Jesús aproximadamente unos 28 años. Octavo, meses antes de sus 28 años, Jesús sospecha que algo raro sucede con él. Por ejemplo, la gente le notaba cómo él físicamente era diferente a otras personas contemporáneas con él, que tenían edad similar. Por ejemplo, Jesús mantenía un cutis y un rostro siempre juvenil, y sobre todo lo más importante en esa época, mantenía una dentadura perfecta. Recordemos que en aquella época seguramente los problemas dentales abundaban, porque la gente desconocía cómo era la higiene de nuestros días. Mucha gente por lo general no tenía su dentadura completa. Noveno, durante su adolescencia y entrando a la adultez, Jesús no se llevaba bien con su madre, muy seguramente no se llevaba bien con María, ya que ella le insistía que él debía prepararse para ser el Mesías esperado, es decir, el Mesías militar, que comandaría al pueblo judío. Sin embargo, cuando Jesús supo ya quién era él realmente, le dijo a su madre que ella estaba totalmente equivocada, y continuaron las desavenencias. Se lo dijo a pesar de que Dios le había comunicado su misión. María no quería otra explicación fuera de la explicación que le convencía básicamente en su interior. Décimo, Jesús, al saber quién es realmente, debe realizar un ritual para recibir los dones que manda su Padre Eterno. Y es cuando él acude a su primo, Juan el Bautista, y se realiza el bautizo, que no es más que la recepción de esos dones o de esos poderes de parte del cielo. 11. Jesús realiza muchísimos más prodigios de los que nosotros conocemos a través de la Biblia. Tanto así que muchas personas que actuaron como testigos de esos prodigios decidieron seguirle. Es decir, así como Jesús tuvo muchísimos seguidores, también tuvo muchísimos apóstoles. Número 12. Jesús, del total de apóstoles, decide darle relevancia en jerarquía no a 12 apóstoles, atención, sino a 13 apóstoles, pues como Jesús conocía el destino, conocía el futuro de lo que le vendría, es así como nombra a Matías como el 13º apóstol.
pues sabía de antemano que desaparecería Judas. Número 13. Jesús hizo numerosos prodigios por su voluntad, pero también hizo prodigios aparentemente, pero los hizo por voluntad de su Padre. Es así, solo al describir el prodigio de la boda de Canaán, él simplemente ve la aflicción de su madre y ordena despóticamente que se le sirva agua a aquellos que siguen pidiendo vino. Recordemos que se termina el vino en esta fiesta porque acuden muchas más personas de las que estaban invitadas. Entonces se obra el prodigio por voluntad de Dios sin que Él lo quisiera. De igual manera también sucede cuando a Él se le toca el manto o le toca el manto a aquella mujer enferma que sufría de flujo. Luego es cuando Él percibe ese toque de esa mujer y termina hablándole y aconsejándole. Pero debemos considerar que fueron actos prodigiosos realizados por su Padre. Número 14. Hablando de Lázaro. Lázaro, el resucitado, era un hombre muy rico. De hecho, su tumba fue dentro de su propia propiedad. Siempre Lázaro mantuvo esa gran amistad que lo distinguió con el Maestro hasta el final de sus días. De hecho, Lázaro se hace viejo relatando su famosa historia en un lugar de su hacienda, muy cercano a la entrada de su hacienda. De esta manera Lázaro muere de la misma enfermedad de la que murió primeramente, concretándose así el hecho de que básicamente Lázaro, al igual que todos nosotros, estábamos predestinados a una muerte de tal o cual tipo. Básicamente Jesús, con el prodigio, lo que hizo fue posponer o promulgar el tiempo en el cual se realizaría el deceso de Lázaro. Lo extendió, básicamente. Número 15, un hecho muy importante. Jesús realiza la primera revolución femenina de la historia. Básicamente, él nombra como su principal apóstol, como su principal discípulo, a María de Magdala, a María Magdalena. Y ella, por su lado, después de esto, aparte, se encarga de dirigir a una gran cofradía o a un gran grupo de mujeres que terminan liderando sus enseñanzas a través de todo la Galilea y parte de lo que hoy conocemos como Francia. 16. Jesús, junto con toda la gente que él acredita, manda a que se promulguen sus ideas sobre 3 cosas. Primero, el hombre debe amar a Dios como se ama a sí mismo. Segundo aspecto, el hombre debe amarse a él mismo como también debe amar a su prójimo de igual manera. Y por tercer aspecto y último, él dice que tenemos que guardar la esperanza que trata sobre la realidad de la muerte del ser humano. Él nos enseña que el hombre, después de muerto, sigue viviendo, y esa es la esperanza en lo que él llamó la resurrección. Más nunca, pero más nunca, a Jesús con esto se le ocurre fundar tal o cual religión. La número 17. Como proceso esencial, Jesús ordena y le exige a Judas que le traicione. Mucha atención, entregándolo a la guardia romana. Pero no es que Judas lo haya vendido.
Anteriormente era un gesto de desprecio arrojarle al traidor monedas al piso, y por eso se interpreta esto como la venta. Sin embargo, Judas, a pesar de todo, no resiste su carga emocional y termina suicidándose. Sin embargo, Jesús sabía de esto y por eso nombra a Matías como sucesor de Judas. Número 18. María, la madre, reacciona positivamente y comprende quién realmente es su hijo, nada más que cuando lo ve en la cruz. Y por último, el aspecto número 19. Después que Jesús resucita y vuelve a su Padre, de todos los discípulos, solo Pedro y Pablo, al no poder manejar tantos compromisos y tanta asistencia de gentes, deciden congregar a estas personas en catacumbas, y tal vez de ahí surge la llamada primera iglesia o iglesia primitiva o primogénita. Estas doctrinas, pasado el tiempo, es llevada a Roma por Pablo de Tarso, quien se constituye posiblemente en el primer promulgador del cristianismo a nivel de religión, cosa que no deseó Cristo. De hecho, Pedro nunca fue a Roma. Pablo sí estuvo en Roma promulgando lo que ya les comenté, y es cuando escribe sus epístolas. Por lo anterior queda un poco en duda la teoría que dice que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica. Sí, Pedro nunca estuvo en Roma. Quiero hacer que este video sea hasta acá corto. Quiero precisarle en estos aspectos, pero también quiero adelantármeles y decirle que hay muchísimos más aspectos desconocidos de quién era realmente Jesús a través de los evangelios apócrifos, juntando con la historia de los evangelios canónicos. Voy a hacer otro video donde continúo con más sorpresas sobre la vida de este magnífico personaje de la historia.